Por favor, active su micrófono al momento de pasar lista. Mirna Aguilar, Presente, maestro. gracias. Aceret Facio, Presente, profe. gracias. Jennifer Sánchez, Presente. gracias. Andrea Sauri, Leslie Reyes, Presente. gracias. Natalia Uc, Presente, profe. gracias. Yaday Wicap, Presente, profe. gracias. Misael Sif, Presente, maestro. gracias. Reina Morales, Presente, profe. gracias. Y Daniel Chi, Presente, profe. gracias. Ok, bien. Pues primero que nada, buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de traumatismos craneoencefálicos y las afectaciones a nivel neuropsicológico. Lo importante acá de estos temas que estamos viendo es para que ustedes vayan viendo lo que son algunas de las alteraciones y los signos y síntomas que debemos de estar observando. La siguiente clase, les comento, me gustaría que pudiéramos nosotros revisar, y va a ser prácticamente del libro, el tema de trastornos del nivel de conciencia, ¿sí? En este caso, este es un tema en el trastornos del nivel de conciencia. Solamente yo necesitaría a una persona para hablar de este tema, ¿sí? Al final de la exposición del día de hoy, si alguien quiere tener su participación y eso va a contar dentro de los aspectos de su calificación, me avisa. Bueno, vamos a comenzar con la presentación que en este caso sus compañeras nos presentaron el día de hoy. Bien. Ah, sí se ve, ¿verdad? Y todo. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. Ok, bueno. Muy buenos días. En esta ocasión hablaremos sobre el traumatismo craneoencefálico. A cargo, pues el tema está a cargo de mi compañera Jennifer Sánchez y una servidora, Leslie Reyes. Bueno, como características generales, la Asociación Nacional de Daño Cerebral de Estados Unidos describe el daño cerebral traumático como un impacto en el cerebro. Mande. No, se cambia la diapositiva. ¿Se cambia? Ah, ok. No. Mejor así, ¿verdad?
Sí, ¿Se ve así? ¿Así sí? sí, así sí. Ah, ok, gracias. Mejor así. Bueno, pues en las características generales dice que la Asociación Nacional del Daño Cerebral de los Estados Unidos describe el daño cerebral traumático como un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir disminución o una alteración del nivel de conciencia, lo que a su vez conlleva una disminución de las capacidades cognitivas o físicas. Mayormente estos tipos de traumatismos se dan ya sea por un golpe, un impacto, una sacudida o un choque explosivo contra la cabeza, al igual que pues una lesión penetrante en el cráneo que interrumpe el funcionamiento normal del cerebro. Aunque pues no todos los golpes en la cabeza producen este trastorno, pero cuando suceden pueden ser desde leves o es decir, como una breve alteración del estado mental o de la conciencia. Cuando son graves, es un periodo más prolongado, como la pérdida del conocimiento o problemas de razonamiento y comportamiento después de sufrir pues dicha lesión. Los síntomas de un trastorno leve puede ser como un dolor de cabeza, confusión, vista borrosa o cambios de comportamiento. Y en los moderados y graves son síntomas como vómito reiterado o náuseas, arrastrar las palabras al hablar, debilidad de brazos al hablar, debilidad de brazos o piernas, o problemas con la capacidad de razonamiento. Bueno, también tenemos que el traumatismo craneoencefálico es la modalidad más frecuente del daño cerebral. Y pues los accidentes que propician más de los traumatismos craneoencefálicos son los accidentes automovilísticos, ya que ocupa un 75% de la causa del traumatismo craneoencefálico. Dentro del traumatismo craneoencefálico existe el directo y el indirecto. El indirecto dice que se produce cuando el cráneo impacta de forma brusca con un objeto produciendo lesiones focales. Un ejemplo de este tipo de traumatismo podría ser que alguien se tropiece y se pegue directamente en la cabeza. El traumatismo indirecto es el que se produce cuando el encéfalo se lesiona en el interior del cráneo tras ser sometido a fuerza de distensión provocadas por la deceleración repentina. Un ejemplo de este tipo de traumatismo podría ser cuando un bebé lo mueven muy bruscamente y dado que hay un espacio entre el cráneo y el cerebro, pues hace que el cerebro rebote y pues se pegue en diferentes partes, y por lo tanto pues es un poco más peligroso y más causante ahí se me fue, de la pérdida del conocimiento. Las manifestaciones del daño cerebral traumático son las siguientes: hematomas en el cuero cabelludo, hematomas en zonas epidurales, subdurales, subaracnoideas y parenquimatosas, fractura craneal, que puede ser en forma de depresión, o ruptura de meninges, especialmente en la dura madre, conmoción cerebral, contusión cerebral, laceración y desgarro del tejido nervioso, lesión del tejido nervioso, edema cerebral postraumático, hipertensión intracraneal. Se da por la producción del edema, haciendo que aumente la presión dentro del cráneo. Y otras de las secuelas son infecciones del sistema nervioso, hidrocefalia o epilepsia postraumática. Lo otro se dan lesiones abiertas y lesiones cerradas. Las lesiones abiertas dice que son el paradigma de daño local con síntomas focales y riesgo incrementado de epilepsia traumática. Sus efectos neuropsicológicos son similares a los causados por la extirpación del área de la corteza cerebral correspondiente al daño traumático. Se producen por un impacto sobre el cráneo produciendo perforación ósea, ruptura traumática de la dura madre y herida
tisular. En este tipo de lesión abierta, pues significa que pues es cuando te golpeas con un objeto que rompe lo que es el cráneo e ingresa a lo que es el cerebro. Este, Este tipo de lesiones igual propician más a las infecciones, pero de igual forma es menos probable que genere pérdida del conocimiento y pues es más fácil de que la persona afectada pida ayuda. El otro son las lesiones cerradas, que se dice que las lesiones traumáticas cerradas generalmente producen pérdida de conocimiento como consecuencia de la deformación de las fibras de la formación reticular situadas en el tronco cerebral. La pérdida de conciencia puede oscilar entre varios minutos y varios días, siendo el déficit neuropsicológico proporcional a la duración del coma. Sus síntomas se agravan por las consecuencias del efecto golpe contra golpe que provoca lesiones en el lugar de la lesión y también en el lado opuesto del cráneo por magulladura o contusión. eh, este tipo de lesión se da cuando se recibe un impacto fuerte en la cabeza al golpearse con un objeto, pero pues el objeto no rompe lo que es el cráneo. Ese tipo de lesiones son más peligrosas, ya que estas sí pueden causar pérdida del conocimiento, y se da por traumatismo indirecto, haciendo que el cerebro se lesione en diferentes partes, generando contusiones y hematomas. Este tipo de lesión causa pérdida del conocimiento, bueno, como ya mencioné, causa pérdida del conocimiento y pues es igual por el efecto golpe contra golpe, haciendo que el cerebro se mueva hacia varios lados y pues golpeándose ahí se golpea. Pues. Consecuencias neuropsicológicas de los traumatismos craneoencefálicos. Los traumatismos craneoencefálicos tienen un elevado riesgo a causar alteraciones cognitivas y emocionales. La evaluación neuropsicológica de los déficits producidos por traumatismo craneoencefálico no siempre evidencia disminución en el coeficiente intelectual, por lo que es necesario realizar un estudio más pormenorizado de otras funciones cognitivas, donde sí se pueden observar deficiencias con posterioridad al traumatismo. Pues estas consecuencias mayormente Bueno, igual pues, agregamos el cuadro donde son las que tienen las personas que han sufrido este tipo de traumatismo, ya que muchas tienen problemas de pensamiento, atención y memoria, que pues en ocasiones afectan severamente al desarrollo pues de su estilo de vida. Y pues ahí pues presentamos lo que es el cuadro, donde vienen lo que son las consecuencias. Bueno, pues en la atención se genera la falta de ella, de la atención selectiva, y pues existe igual una incapacidad para concentrarse. En el procesamiento de la información, pues existen dificultades de abstracción y racionamiento, dificultades para planificar actividades, pérdida de iniciativa y disminución de la velocidad del procesamiento. En la memoria, pues genera amnesia, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Igual genera problemas en el lenguaje, en la motricidad y en el funcionamiento emocional, que existen frecuentes cambios de humor, labilidad emocional, ansiedad, hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos, egocentrismo, reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración, disminución de la capacidad de autocrítica, psicoinfantilismo y puerilidad, apatía, depresión y ausencia de conciencia del déficit.
Y pues como ahí dice que otro de los factores que depende de la gravedad de un trastorno es por la duración del estado de coma que se ve, como pues se presenta en el cuadro. La gravedad del coma mínimo, su duración es de 1 a 5 minutos y la recuperación es inferior a un mes. La muy leve es de 5 a 60 minutos y la recuperación es de un mes. La leve es de 1 a 24 horas, la recuperación es de 1 a 3 meses. La moderada es de 1 a 7 días y su recuperación es de 3 a 9 meses. La grave es de 8 a 30 días y la recuperación es de 9 a 12 meses. La muy grave es superior al mes, más de 12 meses. Bueno, a continuación les presentaremos un video donde explica un poquito también bueno, un poco más sobre lo que conlleva el traumatismo craneoencefálico. Ay, solo que no sé si se va. No, creo que vamos a presentar el video. Mientras, muchachos, presentan el video. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor, empiecen a formularlas, por favor. Escríbanlas y al final de la exposición se las dan a conocer a sus compañeros. ¿Sí se escucha? Sí. El traumatismo craneoencefálico es la presencia de alguna alteración en el sistema nervioso secundaria a algún problema que le atañe al cráneo en un intercambio de fuerzas que va a provocar alguna manifestación neurológica. El tipo de traumatismo craneoencefálico depende de una desaceleración brusca o una aceleración brusca o un traumatismo directo e incluso un traumatismo penetrante que va a afectar a las diferentes estructuras del sistema nervioso y que eso a su vez va a producir un efecto que podemos ver clínicamente. El intercambio de fuerzas tiene que ver con las leyes físicas. Cualquier situación, dependiendo de la masa, dependiendo de la magnitud de su velocidad y dependiendo de su superficie, esos son los daños que va a causar. Las superficies más planas y más grandes producen menos daño. Las superficies más agudas y más largas pueden producir trauma penetrante. Y las causas de seres como proyectiles de arma de fuego e incluso algunos punzocortantes pueden ocasionar lesiones específicas. Entonces, el traumatismo craneoencefálico depende del sitio donde haya sido, la fuerza que se haya incluido en el desarrollo del traumatismo y las estructuras afectadas. Dependiendo de eso nos va a dar el tipo de afectación en el cerebro. Los tipos de traumatismo craneoencefálico que existen son principalmente los penetrantes, que son por proyectiles de arma de fuego o por lesiones con punzocortantes. Las desaceleraciones que producen choques, fracturas, contusiones y que van a provocar dentro de la cavidad del cráneo unas lesiones específicas. Las lesiones específicas son principalmente las fracturas. Cuando el hueso se rompe, se
desprende o se mete incluso dependiendo de la magnitud de la superficie con la que se haya impactado y de la fuerza que se le haya impuesto. Las consecuencias de los traumatismos son principalmente la formación de hematomas subdurales agudos, que son cuando se forma un coágulo de sangre en forma aguda y hay que operar. Las consecuencias de un hematoma epidural, que es consecuencia de una rotura de una arteria que pasa por este sitio, que se llama meningia media, que produce un sangrado arterial de rápida evolución y que puede matar a un paciente, que se llama hematoma epidural. El hematoma subdural crónico se da principalmente en las personas grandes de edad, a partir de los 55 años, en los cuales el cerebro es un poquito más pequeño que la cavidad que lo contiene, que es el cráneo, y queda un espacio entre el cráneo y el cerebro que puede prestar ciertos movimientos, como si fuera un chofer que viaja en un carro, que pues pega adelante cuando choca, se pega atrás y en ocasiones se puede golpear adelante. Ese movimiento ocasiona que el cerebro haga esto dentro del cráneo y que se lesione con estas superficies que son rugosas, que son duras y que son un poquito que llegan a causar los traumas penetrantes dentro de la materia encefálica por las propias estructuras del cerebro. El otro tipo de efectos que pueden tener son las contusiones, que para fines prácticos son como unos moretones del cerebro, que consisten cuando se pega con su propio continente en estas partes, pues esta, o cuando sufre una agresión que le va a dar casi directamente después de romper el cráneo, pasa al cerebro y te ocasiona un golpe en la estructura del cerebro que se llama contusión cerebral. El diagnóstico de los traumatismos craneoencefálicos principalmente consiste en la clínica. ¿Qué es eso? Ni siquiera el neurocirujano, ni siquiera a veces el médico familiar es el que diagnostica, lo diagnostican las personas que están cerca del paciente que sufre el golpe. Entonces, ya una vez que se detectó que tuvo un problema, que hubo un intercambio de fuerzas, penetrando como haya sido el traumatismo, se detecta que tiene un déficit. ¿Qué pasa? Que se desmaya, que presenta alguna alteración, una crisis convulsiva, una alteración en tiempo-espacio, no recuerda quién es, perdió la memoria reciente, la memoria tardía o ambas memorias, a veces no se acuerdan ni quiénes son. Es cuando se detecta un traumatismo. Esa es la forma de diagnosticarlo en forma clínica, que a veces compete al paramédico, a veces a la persona que iba pasando rompió el sitio donde la persona se cayó y se golpeó la cabeza. Ya para un diagnóstico clínico específico nos echamos mano de los mismos estudios que hemos estado usando desde un tiempo para acá, que son las tomografías de cráneo. Ese es el específico para los traumatismos craneoencefálicos. Las resonancias magnéticas de cráneo son un tanto pues no son muy útiles y además no están tan indicadas en los traumatismos craneoencefálicos porque nos hacen confundirnos, principalmente la tomografía de cráneo, y ahí echamos mano de la versión en forma de 3D, 3 dimensiones, en las cuales podemos aportar virtualmente el cráneo, hacer craneotomías virtuales que le podemos quitar un pedazo de cráneo y todo esto. Y en base a eso vemos cómo está por dentro del cerebro. Tenemos los cortes coronales que nos permiten ver las lesiones verticales y laterales, los cortes sagitales que nos permiten ver las lesiones que están en medio y los cortes axiales que nos permiten ver si la lesión está aquí o está acá. En base a eso determinamos principalmente el diagnóstico clínico del traumatismo craneoencefálico. Y en base a eso viene su tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento principalmente es corregir la situación que puede detectar, del motivo que haya sido penetrante, que haya sido contuso, que tenga fractura. Hay fracturas que no se deben tratar. Las fracturas que son hundidas, que tienen un proceso, que tienen incluso material extraño, después de causar la fractura, se tienen que operar, son los que afectan a la base del cráneo. Los que llegan son penetrantes y que afectan la parte central del cerebro con contusiones, muchas veces no se tienen que operar. Si son contusiones pequeñas, las contusiones grandes, a veces necesitan cirugía, o a veces no necesitan cirugía del cerebro, necesitan cirugía del cráneo, quitando una parte del cráneo que permita que el cerebro hinchado, que es de este volumen, se vuelva más grande y que en lugar de que empuje el pedazo del cráneo que le quitamos, solamente lo quitamos y se sale, se hernia. Ese es un tratamiento. Y el tratamiento de los hematomas epidurales, pues es ir a drenarlos. Muchos se drenan solamente con algunos agujeros que se llaman trépanos, que son los agujeritos acá o acá, dependiendo del sitio donde esté el coágulo, y que se drenan en las personas mayores. Cuando necesitamos evacuar un hematoma epidural o un subdural que son agudos, tenemos que abrir, hacer una craneotomía en el sitio donde esté la contusión, llegar al cerebro, quitarle de encima el coágulo que tiene. Los tratamientos de las fracturas son a veces estéticos, incluso cuando incluye alguna situación de la mecánica bucal o de
los huesos propios de la cara, inclusive son tratamientos que corresponden a cirugía maxilofacial. El otro tratamiento que pudiéramos considerar es la hospitalización de los traumatismos. La mayor parte de ellos, cuando son de grado 2 en adelante, tenemos que hospitalizarlos. Para esto, el traumatismo craneoencefálico grado 1 es un traumatismo en el cual el paciente se levanta, solamente si se pegó, recuerda todo, tiene y se va a su casa. El traumatismo grado 2 tiene un déficit, pero es resolvible durante las primeras 6-8 horas por las primeras 2 horas de internamiento. Y el grado 2 es el que tiene un coágulo, tiene una fractura, tiene una cosa. De ahí en adelante el grado 3 y 4, y el 4 es el grado más mortal, es en el cual hay una pérdida de cráneo, hay una pérdida importante de tejido, o exposición de masas encefálicas, o incluso un traumatismo bastante grande que involucra a ambos lados del cerebro, que involucra la mayor parte de un lado, o que involucra casi todo el programa de edema cerebral. Los tratamientos son específicos de cada patología y tienen que ver con una revisión tanto clínica como los estudios de laboratorio de gabinete y como los estudios que hacemos para los estudios clínicos que hacemos al paciente y sobre todo la cirugía. Pues eso sería todo de nuestra parte. Ok, bien. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. ¿Alguna duda, alguna pregunta de los compañeros? Yo sé que fue bastante información, por eso es importante que si tienen alguna duda, algún comentario, para antes de que obviamente yo haga algunas aclaraciones importantes que parecen pertinentes. ¿Alguna duda de los demás compañeros? ¿No? Ok, bien. Solamente hay algunas cosas que me gustaría puntualizar de este tema que realizaron muy bien nuestras compañeras. En este sentido, yo me quiero abocar un poco más al aspecto de lo que son los traumatismos. Y en este caso sus efectos neuropsicológicos, ¿sí? Ya sabemos que normalmente los tipos de traumatismos cómo pueden estar impactando en la mayoría de nosotros dependiendo del aspecto focal. Por ejemplo, si ustedes ven algunos de los impactos que van a tener, por ejemplo, normalmente un traumatismo a nivel del lóbulo occipital puede afectar aspectos como lo que es la orientación espacial, puede afectar aspectos como el vértigo, puede afectar incluso la percepción de colores, etcétera. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros más que lo que son los signos o las causas o los pronósticos después de un tipo de efecto, ya sea conmoción cerebral, ya sea contusión, ya sea laceración, ya sea lesión de tejido nervioso, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe qué significa la palabra laceración? Sí, es una pregunta. Es como desgarre. ¿Cómo? Como desgarre, un tipo de desgarre. En este caso, una laceración es como, en ese sentido, Una herida contaminada. Más fuerte, por favor. No lo escuché bien. ¿Puedo volver a mencionar, por favor?
Ok. Una laceración, a ver. Ok. Ok. A ver. Nos comentan por acá que es como en una herida contaminada. Sí, efectivamente, es una herida contaminada. Lo interesante de una laceración es que normalmente va a haber como una especie de corte, pero no es un corte profundo, sino es en este caso un corte eh, de alguna otra forma leve. Es un corte leve. Es como cuando de repente ustedes se caen y se raspan, ¿sí? Ese raspón, imagínense que eso es lo que sería una especie de laceración. No es lo mismo una laceración que un desgarro. Ok. Cuando hablemos de una laceración es como cuando hay como una especie de daño. Normalmente por el tipo de golpe o el tipo de traumatismo, la laceración puede presentarse en el cual, por ejemplo, como si fuera una especie de tallón, como que por el efecto del golpe se pudo haber tenido como una especie de tallón y se lastimó parte del tejido nervioso. A diferencia de un desgarro, Eso es, ¿sí escuchó? es como los moretones, algo así. Una laceración, no es como un raspón pero interno. Por eso yo les hablaba el ejemplo como si fuera una laceración. En algún momento recuerden de que en lugar de, imagínense cuando ustedes se han hecho como un raspón y de repente como que hay una especie de corte leve, en este caso como, como que ven expuesto parte del tejido en el caso de su piel. Imaginen que eso puede suceder también con el tejido nervioso. Cuando hablamos acerca de un desgarro, a diferencia de un desgarro del tejido nervioso, es cuando estamos hablando de que aquí no es una simple herida, sino que en algún momento hay desprendimiento de parte del tejido nervioso. Es, eh, lo interesante de esto es que dependiendo, por ejemplo, del área donde haya sido la laceración o en este caso el desgarro del tejido nervioso, puede haber fallas a nivel de las funciones perceptivas, las funciones ejecutivas, a que en algún momento en un desgarro puede que una parte de las funciones dejen de presentarse en nosotros, ¿sí? En este aspecto, en un desgarro puede apagarse ciertas funciones y nos vemos hasta cierto punto incapacitados hasta que se realiza el proceso de regeneración. Un edema cerebral, ahí sí sería como una especie de inflamación interna después de un evento traumático. Ya nos explicaron acerca de la hipertensión intracraneal. Sin embargo, cuando hablamos acerca de lo que son las consecuencias neuropsicológicas de los traumatismos craneoencefálicos, es importante mencionar algunos aspectos. Cuando hablamos acerca de la atención,
Y la falta de atención selectiva, en ese sentido, sabemos nosotros que podemos controlar ciertos aspectos a nivel de percepción, a nivel de control, de poder seleccionar un punto, una actividad o una situación en particular. Normalmente, ¿cómo podemos describir cuando hay después de un traumatismo, una falta de atención selectiva? Cuando tú le pides a una persona que haga algo específicamente y se le dificulta concentrarse en eso que tú le estás pidiendo, ¿sí? Esta falta de atención selectiva en un punto después puede llevar en un aspecto específico o una incapacidad generalizada para poder concentrarse, y en este caso cualquier estímulo hace que pierda la concentración de lo que está haciendo, ¿sí? A diferencia de una falta de atención selectiva en el cual la persona no puede centrarse en un punto, en una sola actividad, puede estar centrado en varias cosas, pero cuando hablamos acerca de una incapacidad para concentrarse, en ese sentido, todos los estímulos captan la atención de la persona y por lo cual puede verse hasta cierto punto desorientada cuando lo que es la función de la atención se encuentra alterada. Se puede sentir hasta cierto punto confundida, se puede tener dificultades para poder centrarse en aspectos contextuales de su vida, ¿sí? Dependiendo de el nivel de afectación y profundidad de el efecto que haya tenido ese tipo de traumatismo en la persona. A nivel de procesamiento hablamos acerca de trastornos del pensamiento. ¿Entienden a qué nos referimos con el término trastornos del pensamiento? ¿Sí entienden algo o qué entienden ustedes por el término trastornos del pensamiento? De igual manera no puede generar una organización entre sus pensamientos. Uh-huh. ¿Alguna característica en particular en cuanto a eso? ¿Qué es lo que encontramos cuando una persona por lo general tiene un trastorno del pensamiento? ¿Qué es lo que puede estar perdiendo? La lógica. Efectivamente, la lógica o la capacidad de razonar de forma congruente. Los diversos trastornos del pensamiento que podemos nosotros encontrar por el nivel de afectación a nivel de procesamiento de la información hace que la persona pueda malinterpretar las cosas, pueda confundir estímulos, pueda tener dificultad para poder elaborar un pensamiento congruente, lógico y adecuado, y por lo general parece que hasta cierto punto está como desconectado hasta cierto punto de la realidad o de lo que esté viviendo. También hablamos acerca de dificultades de abstracción y razonamiento. ¿Habían escuchado el término abstracción? Solamente para saber si están entendiendo estos términos. ¿Sí habían escuchado el término abstracción? ¿Sí o no? ¿Qué me Yo no, maestro. Ok. El término abstracción tiene que ver con una capacidad de acuerdo a un pensamiento de tipo inductivo, ¿sí? En el cual yo lo que puedo establecer a través de método inductivo, o el pensamiento inductivo o el procesamiento inductivo de las cosas,
es que de alguna otra forma tenga yo la capacidad de poder analizar la información. Tiene dificultades las personas para poder analizar las cosas, ¿sí? Para poder entenderlas hasta cierto punto, para poder procesar esa información. Y obviamente parece que todo el tiempo está en una constante confusión, en cuanto parece no entender lo que le sucede, lo que le dicen, lo que habla o lo que está pasando en ese momento. Parece como que su mente estuviera hasta cierto punto en constante duda y en constante en una constante interrogante, porque no logra poder realizar este proceso de análisis, y por lo cual también hay dificultades para poder razonar. Las dificultades para razonar es para poder saber explicar lo que está sucediendo, para poder actuar en consecuencia de ello. De hecho, las dificultades de abstracción y razonamiento muchas veces van de la mano, porque una persona que no entiende o no está entendiendo algo se ve limitada mental y cognitivamente para tomar decisiones, para poder realizar cierto tipo de actividades o para poder avanzar en las actividades que normalmente realiza. Las dificultades para planificar actividades, obviamente, recordemos que nosotros tenemos la capacidad de planeación, la capacidad de establecer un orden, de establecer prioridades, establecer aspectos seriales en cuanto a cómo hacer las cosas. Normalmente esta capacidad de dificultades para planear actividades es como cuando las personas, por ejemplo, después de un nivel de afectación de un traumatismo craneoencefálico, se le dificulta poder priorizar cosas en su vida, para poder establecernos tiempos, espacios, para poder realizar lo que normalmente antes podía hacer. Ahora se le dificulta poder hacer cálculos de tiempos, cálculos en cuanto a las actividades que tenía que estar realizando, ¿sí? Y por lo cual pareciera que necesita el apoyo de las personas para poder lograr este proceso de planificación y este proceso de poder ordenar las cosas. Lo podemos ver normalmente, por ejemplo, porque parecía un caos su cabeza ante su dificultad de planificar actividades, porque no tienen ni pies ni cabeza la forma en que la persona hace las cosas, ¿sí? Muchas veces este tipo de secuelas después de un traumatismo craneoencefálico pueden verse en aspectos ya sea temporales, ya sea de mediano o corto o largo plazo, o puede ser un aspecto crónico, dependiendo del nivel de profundidad de afectación que haya tenido sobre la persona, ¿sí? Recordemos que eso va a depender mucho de, por ejemplo, el nivel de la gravedad que nosotros tengamos a nivel de afectación de un traumatismo. Sin embargo, lo importante acá es el trabajo de el método terapéutico para estimulación y poder lograr que la persona pueda realizar de nuevo este tipo de actividades. Y en este caso, poder realizar esta función de planificar y poder aprender a ordenar sus ideas y poder establecer redes neuronales que favorezcan este tipo de desempeño. Ok, la situación interesante con este tipo de situación de la dificultad de planificar actividades, obviamente
va a conllevar que la persona parezca como que siempre está en un constante caos, que se ha vuelto desordenada, que normalmente todo lo que dice hacer no puede hacerlo en el tiempo en el que lo dice, porque los efectos de la orientación, los efectos de la planificación se ven totalmente afectados. También podemos tener ante las capacidades o las consecuencias neuropsicológicas es el aspecto de la pérdida de iniciativa, ¿sí? En este caso todos nosotros tenemos en cuenta que la iniciativa es una capacidad para tomar decisiones, ¿sí? En este caso, ante la dificultad para procesar en los niveles de abstracción y razonamiento, obviamente se ve afectado, porque cuando necesitamos que la persona actúe, reaccione o presente una conducta, por lo general las personas tienden a ser muy dubitativos, a dudar mucho acerca de las decisiones que tomar, y por eso por lo general siempre se retraen y por lo general esperan tal vez que alguien les diga qué hacer, porque no están totalmente seguros de en qué momento hacer las cosas, ¿sí? Y esta pérdida de iniciativa hace que normalmente dependan de los demás, porque ante la dificultad o en este caso el déficit por la capacidad de abstracción y razonamiento, no puede tomar decisiones, ¿sí? Porque en este caso hay situaciones que todavía se le dificulta estar procesando, y por lo cual no está muy segura muchas veces la persona y manifiesta inseguridad al momento de realizar una actividad o responder ante algo que se le está pidiendo. En niveles de disminución de velocidad de procesamiento lo podemos ver por ejemplo con las personas que normalmente nosotros tenemos una cierta capacidad de velocidad para procesar las situaciones que se nos presentan. En estas personas que han tenido un traumatismo pueden verse lentificadas, puede verse en algún momento de que la capacidad para poder reaccionar, la capacidad para poder procesar se ve dramáticamente comprometido, y por lo cual muchas veces estas personas, por ejemplo, ante la lentitud para poder reaccionar como una persona normal o libre de trastornos, normalmente estas personas son susceptibles a que tengan muchas dificultades a nivel de adaptación, ¿sí? O a nivel de capacidad de respuesta. Su capacidad de respuesta se ve muy lenta, muy limitada. Normalmente tienden a hacer las cosas demasiado retardado, más del tiempo que se les está pidiendo, ¿sí? Pero todo es parte de este proceso cuando la capacidad de procesamiento de su información se encuentra comprometida. En la memoria tenemos algunas características, como es la amnesia postraumática. En este caso es la amnesia que se presenta después de un trauma craneoencefálico, en el cual la persona puede perder la memoria inmediatamente después del suceso. También puede darse la pérdida de la memoria anterógrada. ¿Qué significa? En este caso, muchas veces las personas pueden olvidar aspectos de los que están viviendo en este momento. ¿Qué significa?
En una amnesia anterógrada puede olvidar qué día es en el que está viviendo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que iba a hacer en ese momento, ¿sí? Normalmente, muchas veces a diversos niveles de amnesia anterógrada, son estas personas que a veces se levantan y constantemente se preguntan qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que iba a hacer ese día o qué día es? O qué tenía que hacer ese día en específico, a tal hora, ¿sí? A diferencia de la amnesia retrógrada, en el cual a lo mejor tenemos que tiene una memoria conservada acerca de lo que va a hacer, pero tiene una memoria de su pasado o de eventos pasados hasta cierto punto muy comprometido, y en el cual no puede recordar sucesos específicos. Está como el caso de la película de Como si fuera la primera vez, el caso de Lucy, en el cual ella siempre olvidaba lo que le había sucedido anteriormente, ¿sí? Y normalmente cuando una persona olvida aspectos de su pasado, tiende a basarse solamente en aspectos del presente, pero eso es dependiendo del área de afectación que haya tenido la persona. Y también podemos tener aspectos de lagunas amnésicas. Lo interesante de una laguna amnésica es que la persona ha olvidado solo un aspecto específico de su pasado y no su pasado en general. Cuando tenemos una laguna amnésica, normalmente ese evento se ha borrado del registro de la memoria de la persona y es como si no hubiera pasado ese evento o ese día o ese mes, dependiendo de cuánto de la memoria o la laguna amnésica haya abarcado aspectos de sus recuerdos. Normalmente también tenemos nosotros o podemos tener alteraciones a nivel del lenguaje, como sería el caso de la disartria. Este término llamado disartria es un término que normalmente lo podemos identificar ante la dificultad de una persona para poder mover los músculos de la boca y la cara. Puede haber dificultades también a nivel respiratorio para controlar el habla. En este caso, una persona que tiene disartria puede tener dificultades al momento de controlar incluso los músculos de las cuerdas vocales, en qué momento parar, en qué momento tener que, por ejemplo, hablar para que pase el aire al momento de producir un sonido. Normalmente una disartria que es muy común es lo que es cuando se ve alterado lo que es la movilidad o la motricidad de los músculos de la boca y de la cara, en el cual muchas veces pareciera como que tienen una especie de parálisis. Sin embargo, esta condición de la disartria tiene que ver no con aspectos de parálisis, sino con un aspecto en el cual hay dificultades para el control de estos músculos, y por lo cual pueden verse o muy tensos. En este caso puede haber un efecto llamado hipertonía, en este caso por la rigidez o el exceso de tono muscular en los músculos de la cara para producir palabras, o puede haber
hipotonía, que es cuando el tono muscular es demasiado flojo, y por lo cual la persona tiene muchas dificultades para poder producir o reproducir algún tipo de palabra, ¿sí? Eso es lo que va a estar siendo afectado. Normalmente cuando hablamos de aspectos de disartria, vamos a conectar lo que son áreas como el área de Broca y el área de Wernicke con el área de asociación pontocerebelosa, en este caso del puente de Baroglio, y lo que es el aspecto del cerebelo para el control, porque no llega la señal del cerebro a el cerebelo para la producción o la ejecución de el habla y poder controlar los movimientos o músculos de la boca. También podemos tener una fascia transcortical motora. Cuando hablamos acerca de este término de la afasia transcortical motora, vamos a estar hablando un poco también de que normalmente este tipo de condición está afectado porque se caracteriza porque hay un lenguaje como que demasiado espontáneo, pero no es fluido. Sí se entiende lo que dice, pero la fluidez y que tiene la persona al momento de hablar puede ser muy lento, ¿sí? En este caso, en una fascia transcortical de tipo motora o transcortical, normalmente la persona tiene dificultad para poder establecer un diálogo, ¿sí? O hace demasiadas pausas para poder desarrollar una proposición o desarrollar una idea, como que corta las palabras al momento de esto, ¿sí? En este caso, a lo mejor la persona no tiene dificultades ni parálisis a nivel de músculos de la boca, sin embargo, ante el impacto del traumatismo craneoencefálico, estas señales ya no llegan en la misma velocidad a las áreas de lo que son el aparato fonoarticulador, que en este caso es la boca, y normalmente, por ejemplo, sí puede decir una palabra, sin embargo, tiene dificultad para hilar oraciones de forma fluida. Normalmente es como muy lento y muy discontinuo el flujo de las palabras, oraciones o ideas que manifieste la persona. ¿Ok? Eso es en cuanto a lo que son los aspectos del lenguaje, la disartria y la fascia. A nivel de motricidad, nosotros tenemos una lentificación de respuestas motoras. En este caso, muchas veces en lo que es las áreas de asociación del cerebro y el cerebelo, pueden afectar otro tipo de áreas de asociación, en el cual la persona pareciera que sus respuestas, en este caso sus gestos, parecieran muy lentos o muy rígidos. Normalmente, por ejemplo, a nivel gestual, que se puede manifestar tanto a nivel de rostro como a nivel de cuerpo, puede ser que pareciera que la persona
tiene como, pareciera como que si tuviera flojera para comunicarse, para transmitir algo, para hacer algo. Sin embargo, esta aparente condición en la cual parece que la persona tiene constante pereza o flojera, es por esta condición de que se ve activada o se ve identificada sus respuestas motoras, ¿sí? Parece que lo hace todo lento, con mucha parsimonia, pero realmente es por la situación de que no puede controlar la velocidad. En este caso, aumentar la velocidad a nivel de respuestas y a nivel de desarrollo de su comunicación, ¿sí? También tenemos nosotros, por ejemplo, a nivel de motricidad, lo que son las apraxias. Este término de lo que es una apraxia, las apraxias sabemos que es un trastorno del cerebro en el cual una persona tiene dificultades o se ve incapaz de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se solicita. Dice, aun cuando la persona en este caso puede entender lo que le estás pidiendo, su cuerpo no le responde, ¿sí? En este caso pueden haber apraxias a nivel de motricidad gruesa o motricidad fina. En este caso, las personas que padecen algún tipo de apraxia, les dices, haz esto, y le dicen, sí. Oye, ¿y por qué no lo haces? Es que sí quiero hacerlo, pero no puedo. En este caso, el cuerpo no está respondiendo como la persona a nivel consciente desearía hacerlo, ¿sí? En este caso, aquí podemos estar descartando aspectos como que tenga una condición de algún trastorno posesionista desafiante. No es que no quiera hacerlo, sino que se ve limitado o incapacitado para realizar la actividad que se le está pidiendo. Aun cuando de repente dices que en mi cabeza le digo a mi mano que haga esto y no llega la información a mi mano y no lo puedo hacer. A nivel de funcionamiento emocional, que normalmente es la mayoría de las cosas que pueden interesarnos a nosotros, hablamos acerca, por ejemplo, de lo que son los frecuentes cambios de humor, ¿ok? En este caso, un cambio de humor, los frecuentes cambios de humor, hablamos de los cambios de los estados de ánimo, entre alegre, entre enojado, ¿sí? No, muchas veces hay personas que confunden aspectos de que los frecuentes cambios de humor, ¿sí? Pero estos frecuentes cambios de humor pueden darse sin ningún tipo de causa o sin ningún tipo de signo que los provoque. Sin embargo, cuando hablamos acerca de lo que es la labilidad emocional, en una labilidad emocional sabemos que hay una afectación o un cambio significativo de una emoción a otra, pero hay causas y en este caso hay una hipersensibilidad emocional ante ciertos estímulos para que la persona pueda cambiar de un momento a otro, ¿sí? En este caso hay fallas en el proceso de autocontrol de las emociones, a diferencia de los frecuentes cambios de humor, en los cuales, por ejemplo, los frecuentes cambios de humor pueden darse con o sin estímulos o situaciones que los provoquen,
simplemente hay un proceso en el cual la persona no lo controla. A diferencia de la habilidad emocional, donde hay situaciones o circunstancias que la persona antes de el evento o el traumatismo podía lograr controlar, pero después del evento ya le es difícil controlar este tipo de emociones, y por lo cual es constante de que parezca que sea constantemente voluble. Puede darse lo que es una ansiedad nerviosa. En este caso, esta ansiedad es por un estado de alteración en cuanto a que la persona, sin una causa externa o sin una causa psicológica o emocional, puede mantenerse en un estado de ansiedad. Sabemos que la ansiedad puede manifestarse ante algunos estados de estrés que la persona puede estar experimentando. Sin embargo, este estrés tiene una carga orgánica o neurofuncional en el cual el cerebro no está respondiendo como está programado que funcione, y por lo cual puede la persona estar en un ambiente tranquilo y estar ansiosa, ¿sí? O puede mantener su nivel de cronicidad, en este caso mucho tiempo, de estar demasiado tiempo ansiosa, y puede verse el desgaste emocional en la persona por este tipo de efectos o situaciones. También tenemos nosotros que dentro del funcionamiento emocional que puede afectarse por un trastorno craneoencefálico, hay una hipersensibilidad excesiva hacia los estímulos. En este caso, esta hipersensibilidad excesiva frente a los estímulos es, a lo mejor haya situaciones en las cuales la persona en un estado normal pueda controlar cierto tipo de emociones ante un estímulo que puede provocarle que reaccione de forma intempestiva. Sin embargo, en este caso, cuando estamos hablando de la hipersensibilidad, es a lo mejor lo que una persona haga, por mínimo que sea, la persona lo puede magnificar y experimentar 10 o 15 veces más que una persona normal que no padece esta condición. Puede presentarse cambios como aspectos como una especie de egocentrismo, ¿sí? Normalmente esta situación de egocentrismo es ante el desequilibrio de su persona, y por lo cual tiende ahora a buscar la atención de los demás, tiende a centrarse solo en los aspectos personales y deja de importarle las demás personas de su entorno. Otra de las cuestiones de afectación a nivel de funcionamiento emocional son las reacciones agresivas o coléricas. Normalmente sabemos nosotros que tenemos nosotros a nivel del hipotálamo lo que es la amígdala, lo vamos a ver más adelante, que es la que controla o regula las emociones que nosotros experimentamos. Sin embargo, esta falla que pueda haber en esta área de nuestro cerebro puede hacer que los impulsos agresivos que nosotros tenemos o coléricos se salgan fuera del control de la persona. En este caso, la persona es muy susceptible a que ciertos eventos que bajo un estado de
tranquilidad puede manejar, esta persona por lo general manifiesta que puede volverse peligrosa, agresiva, hostil o violenta hacia los demás, ¿sí? Ante el más mínimo estímulo, ¿sí? Puede también establecerse una baja tolerancia a la frustración. Muchas veces cuando hablamos acerca de la baja tolerancia a la frustración, lo hemos escuchado mucho, este término, pero lo que significa una baja tolerancia a la frustración significa que normalmente esta persona puede tener de alguna otra forma aspectos como creencias, pensamientos, emociones que son totalmente disfuncionales. En este caso, puede llorar, puede enojarse, puede gritar, puede patalear, puede hacer muchas cosas la persona, en el cual su baja tolerancia a la frustración dispara aspectos no deseables del descontrol emocional que puede experimentar la persona, ¿sí? Esta baja tolerancia a la frustración no es lo mismo que la podemos padecer nosotros como personas normales a como lo padecen estas personas